Hola y bienvenidos a este espacio educativo. Mi nombre es Octavio Moreno y voy a ser su orientador. En este video vamos a hablar de lo que es el multímetro, una descripción general de qué es y vamos a aprender cómo utilizarlo en un circuito, a hacer mediciones con él. Así que arranquemos. Vamos a hablar primero de una descripción de él, o sea, qué es el multímetro. Bien, un multímetro es un dispositivo electrónico utilizado para la medición de magnitudes eléctricas y electrónicas, el cual está constituido básicamente por tres medidores. Bien, todo multímetro internamente tiene como mínimo tres medidores incluidos, o sea, tres unidades de medida para hacer medidas en un solo dispositivo. En este caso, esas tres magnitudes a medir son la resistencia, que se mide a través de un ómetro, o la palabra es ohmímetro, que en este caso de manera individual es como el que tenemos allí. El otro es un voltímetro, que de manera individual lo que nos mide es la diferencia de potencial entre dos puntos. Y el otro es un amperímetro, el cual también tiene por función medir la intensidad de corriente que existe en un punto específico. Bien, estos tres elementos pues vienen unidos, vienen fusionados en un solo dispositivo, al cual conocemos como multímetro. Pero este también viene acompañado muchas veces de otras mediciones de otras magnitudes. Ya eso hace de que el equipo sea más costoso o que sea de mayor tamaño. Bien, vamos a hablar ahora entonces de lo que son los tipos de multímetros. Bueno, entonces los tipos de multímetros que podemos encontrar son los siguientes. Encontramos los multímetros análogos, que son los que se utilizaron inicialmente, los que conocemos como los equipos de aguja. Entonces estos equipitos tienen en su interior un funcionamiento o un principio de funcionamiento y se conoce como el movimiento de Arzón-Ball, que este es el que hace que una aguja se mueva, porque es una bobina móvil que está metida en un campo magnético. Bueno, entonces estos dispositivos son bastante precisos, pero tienen un pequeño problema, y el pequeño problema es que si tú no tienes en cuenta el error de paralelaje, pues simplemente tu medición va a quedar mal. Bueno, pero haciendo esa corrección son equipos bastante buenos. El otro tipo de multímetro que encontramos son los digitales. Entonces ya los equipos digitales son equipos los cuales nos entregan un valor numérico, y lo único que tenemos que hacer es no hacer ninguna operación matemática mental, que es, hay que hacerla en los equipos análogos. Entonces acá no hay que hacer ningún tipo de operación mental para dictaminar cuál es la medición que estoy tomando, sino que este ya nos entrega un valor numérico mostrado en un display, en una pantalla. Bien, estos son los tipos de multímetros que podemos encontrar. Vamos a hablar entonces que entre todos estos podemos encontrar diferentes estilos y diferentes marcas. Bien, entre estilos y marcas pues podemos encontrar equipos que son bastante grandes, equipos que son más pequeños, equipos que son robustos, equipos que sean digitales, equipos que sean análogos. Pero básicamente, ¿cuál es la gran diferencia que tiene un multímetro con respecto a otro? En su precio. Bueno, en el precio lo que está haciéndolo fluctuar es la marca que tenga, pero básicamente la marca es básicamente la sensibilidad que le está entregando y la exactitud que le entrega el fabricante al equipo. Entonces, si un equipo tiene lo que se conoce en inglés como una accuracy, el accuracy, que es la exactitud, tiene una exactitud bastante alta, entonces el equipo se vuelve un poco costoso. Y fuera de eso también lo hace subir de precio o bajar de precio el hecho de que tenga más funciones, o sea capaz de medir mayor cantidad de magnitudes, porque las magnitudes que inicialmente debe medir son la de la resistencia, la de la diferencia de potencial y la cantidad de corriente. Ya de ahí en adelante tiene otros aditamentos y eso es lo que hace que su precio varíe. Vamos a hablar entonces ahora de otro aspectico, y es la descripción en términos generales de un multímetro. Vamos a hablar en este caso del multímetro que está en pantalla, que es un multímetro cuya referencia es el DT830B.
Es un multímetro bastante sencillo, bastante simple. En este multímetro vamos a arrancar su definición inicialmente por el display. Bien, en el display en este caso es un display LCD el que tiene. Ya los displays a 7 segmentos en multímetros no se ven, muy poco, sí, o sea, se ven por allí, pero muy pocos. Entonces allí es donde vamos a visualizar, ¿sí? Vamos a obtener la medición que estemos haciendo con el equipo. Bueno, como segundo punto tenemos este lugar de aquí, el cual está marcado como DCB, y eso traduce voltaje en corriente directa. Bien, ese voltaje en corriente directa sería la medición que hagamos de voltios en DC. Aparece primero con un número que dice 1000, luego dice 200 y luego dice 20. Esos numeritos son la escala, pero como los números no están acompañados de ninguna letra al lado, entonces vamos a decir que estamos hablando de la unidad, o sea, de 1000 voltios, 200 voltios y 20 voltios. Ya la siguiente escala, que dice 2000 y tiene una M pequeñita, bueno, esa M lo que me está indicando es una notación científica y me está diciendo de que tiene un prefijo. Entonces esa notación científica es la que estamos viendo en pantalla, y esa M minúscula traduce mili, el cual tiene una equivalencia de 10 a la menos 3. Dicho de otra forma, allí tenemos la escala de 2000 milivoltios. O dicho de otra forma, pasándola a la escala de voltios, estaremos hablando de ¿cuánto? De 0.2 voltios. Esa sería la unidad, la medición, pero en la unidad. En este caso tenemos 2000 milivoltios. Y la siguiente escala es la de 200 milivoltios. Bien, vamos a hablar de este otro bloque que está aquí. Y este bloquecito está marcado como ACV, lo que traduce voltaje en corriente alterna. En este caso aquí podemos medir también una tensión, ¿sí? Una diferencia de potencial, pero ahora de AC, o sea, de corriente alterna. Aparece con dos numeritos, 750 y 200. Esa sería la escala. Entonces una escala de 750, como no tiene ninguna letra al lado, pues estamos hablando de la unidad de medida, que en este caso es el voltio, y 200 también 200 voltios. Bien, pasaríamos a este otro bloquecito que está aquí, y este bloque está marcado como DCA. Y lo que traduce es amperios en corriente directa. Bien, cuando estamos hablando de amperios, ya estamos hablando de la medición de corriente, de la intensidad de corriente, pero en corriente directa. Bien, esa medición en corriente directa arranca con una escala que dice 200 y tiene al ladito una letrica. Bueno, esa letrica que aparece allí es la letra griega mu, lo cual significa que es el símbolo de un prefijo. Como lo vemos en la tabla, es el símbolo del prefijo micro, que tiene una equivalencia de 10 a la menos 6, o sea, estamos hablando de una corriente que es muy pequeña. Entonces arrancaríamos con una escala de 200 microamperios. La siguiente es una escala de 2000 microamperios. La siguiente es una escala de 20, ahora tiene la M minúscula, otra vez aparece otro de los prefijos, símbolo de otro prefijo que es mili, ya lo hemos visto ahora. Entonces tenemos 20 miliamperios y por último 200 miliamperios en ese bloquecito, porque el siguiente dice 10 amperios, pero es que esos 10 amperios hay que tener cuidado, por eso están en rojo. 10 amperios para medir máximo de corriente directa, o sea, puede medir hasta 10 amperios, pero de corriente directa solamente. O sea que este equipo no es capaz de medir corriente alterna, intensidad de corriente, pero en alterna, no es capaz de medirlo. Bien, vamos a hablar de este otro bloquecito que tenemos aquí, y este bloque es el correspondiente a la resistencia. Esa resistencia, pues su símbolo, que la diferencia es ese símbolo de la letra griega mayúscula omega. Entonces esa letra nos traduce resistencia y aparece con unos valores. Arranca primero en la parte de abajo con 200 y luego aparece 2000. Como no tiene al lado nada, ninguna otra letra, ningún símbolo, entonces estamos hablando de que son 200 ohmios y la siguiente es 2000 ohmios. Ya en el siguiente punto aparece con una K. ¿Qué significa la K? Nuevamente aparece la notación científica. Entonces esa K significa ahora, es el símbolo del prefijo kilo, que tiene una equivalencia de 10 a la 3. Entonces en ese caso tendríamos 20 kiloohmios, o lo equivalente a decir 20.000 ohmios. En la siguiente dice 200 kiloohmios y la última dice 2000 kiloohmios. Que es un valor bastante alto. Bueno, vamos a hablar ahora de estos dos últimos elementicos que aparecen aquí,
Y estos dos últimos elementicos es como si estuviéramos hablando, o es para la medición de semiconductores. Ahora, el símbolo y las letricas que aparecen allí, pues nos están haciendo referencia a qué tipo de semiconductor vamos a medir. En este caso, el símbolo que tenemos inicialmente, ¿sí?, es el símbolo de un diodo, y el otro es lo que conocemos como HFE o beta de quién, de un transistor, o sea, la ganancia típica que tiene un transistor. Y esto nos serviría para hacer las mediciones de semiconductores. Bien, vamos a hablar entonces de los elementos, de los instrumentos de medición. Vamos a comenzar hablando por este instrumento que tenemos aquí. Es un instrumento bastante simple. Es un multímetro de los bastante económicos aquí en Colombia. Es un multímetro que tiene un precio que fluctúa entre los 15.000 y los 25.000 pesos. Tiene por referencia el DT830B. Bueno, es un multímetro el cual, por el hecho de que sea económico, pues no significa que sea malo. Tiene una buena precisión, lo que se conoce como el accuracy, una precisión más o menos buena. Pero para los que estamos comenzando en el mundo de la electricidad, pues es un instrumento ideal para medir. ¿Por qué? Porque es económico. Entonces no quisiéramos dañar un equipo costoso. Vamos a hacer entonces mediciones con él. Como ya lo había mostrado, ya lo había dicho las características de él. Pues aquí tenemos lo que es la medición de voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna. Aquí tenemos intensidad de corriente, o sea, amperaje en corriente directa. Pero este multímetro no mide amperaje en corriente alterna. Es lo único que no tiene aquí. Pero tiene otra característica, y es que puede medir ¿qué? Puede medir semiconductores. En este caso, el semiconductor que puede medir acá son transistores, y definimos si es del tipo NPN o si es del tipo PNP, definiéndonos cuál es el emisor base colector de él, y eso lo hace a través de lo que se conoce para el transistor como el HFE o el beta, que es la ganancia que tiene un transistor. Y más adelante hacemos una medicióncita del transistor de estos. Por ahora vamos a hacer una medición, ¿sí?, de una tensión. En esa medición de tensión se la vamos a hacer a una batería como esta. Esta es una batería de moto. Una batería la cual tiene aquí su lado positivo y su lado negativo. Entonces esta batería vamos a hacer la medición de ella. Entonces vamos a colocarla por aquí para que hagamos la medición. Y el otro elemento que vamos a necesitar son las puntas del multímetro. Entonces aquí tendremos las puntas del multímetro. Las puntas las identificamos como una punta de color negro y una punta de color rojo. La punta de color negro es el común. Entonces en el multímetro el común es la parte negativa, o sea, esta parte que tenemos aquí. Pues en ese caso colocaríamos nuestra punta sobre él y tendríamos ya la parte negativa conectada, y conectaríamos el positivo, lo conectaríamos al lado rojo, perdón, a la punta donde esté marcado, porque aquí lo está diciendo, mira, que dice que vamos a medir voltios, ohmios y miliamperios. Entonces en este caso sería allí la punta roja, que sería el positivo, en ese puntico de allí. Muy bien, allí tenemos entonces nuestros dos elementicos para hacer la medición. Bien, ya después de tener entonces nuestras puntas ya puestas, entonces lo que vamos a ubicar ahora es las puntas externas para hacer la medición, la punta positiva y la punta negativa. Ahora, encendemos nuestro equipo para hacer una medición de corriente directa en voltios. Entonces es voltios de corriente directa. Y como yo sé que la escala, ahora debo escoger la escala, como yo sé que aquí tengo un voltaje máximo de 12 voltios, entonces yo puedo escoger la de 1000 voltios, es muy alta, muy grande, o sea, la escala es muy grandota. La de 200, bueno, merma bastante, pero sigue siendo grande para 12, mientras que la escala siguiente es 20 voltios. Esa escala es apenas, porque nosotros siempre buscamos la escala que sea inmediatamente superior a la medición que vamos a realizar. Entonces en este caso la de 20 nos sirve, entonces nos ubicaríamos en la escala de 20. Y en esta escala de 20 ahora sí hacemos nuestra medición. Recordemos que la medición se hace en paralelo. La medición de tensión se hace en paralelo. Entonces mediríamos positivo con el positivo de la fuente y negativo con el negativo de la fuente. Tenemos ahí una tensión de 11.95 voltios. Esa es la tensión que se nos están presentando sobre esta batería. Ahora, ¿qué ocurriría si yo hago el cambio de estas dos puntas? Bueno, invirtámoslas. Si yo invierto las puntas, el resultado va a ser la misma magnitud, ¿sí?, pero ahora la dirección va a cambiar, porque ahora vamos de negativo a positivo. Y míralo, efectivamente, se ve reflejado allá en ese menos. La magnitud sigue siendo 11.93, pero la dirección ahora cambió. Bien, vamos a hacer entonces otro tipo de mediciones con otro tipo de multímetro. Retiremos este.
tenemos esta batería y vamos a hacer una medición de resistencia. Esa medición de resistencia la vamos a hacer a través de este dispositivo, el cual conocemos con el nombre de protoboard. ¿Un protoboard qué es? Un protoboard para nosotros los electrónicos lo que significa es una mesa de trabajo. ¿Cómo así una mesa de trabajo? Bueno, aquí es donde nosotros hacemos nuestras conexiones. Aquí es donde colocamos los elementos o dispositivos que van en un circuito y los interconectamos. O sea que es nuestro banco de pruebas. Básicamente entonces es el lugar donde hacemos las pruebas. Por eso se conoce como workbench o banco de trabajo. Muy bien, entonces en este banco de trabajo lo que he colocado son dos dispositivos, los cuales se utilizan mucho en electricidad y en electrónica, sobre todo en electrónica. Esos dos elementicos que tenemos ahí son dos resistores. Bueno, esos dos resistores los vamos a medir a través de este equipo que tenemos aquí. Bueno, este es un equipo que, a diferencia del anterior, pues es un poco más, obviamente más costoso. ¿Y qué lo hace más costoso? Bueno, precisamente lo hace más costoso la exactitud que tiene, ¿sí? La sensibilidad que tiene, y lo hace costoso también otros aditamentos que tiene extras, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Entre ellos es que es autorrango. Autorrango es que yo no tengo que buscar un rango. Cuando vaya a hacer una medición no tengo que definir en qué escala me voy a ubicar. Eso lo hace él mismo. Muy bien, entonces vamos a hacer la medición de estas resistencias. Estos valores resistivos que tenemos aquí, vamos a hacerlo a través de este multímetro. Entonces, como todo multímetro también tiene sus puntas, ¿sí? Entonces tiene la punta positiva y la punta negativa. Entonces, la conexión correspondiente. Entonces haríamos aquí la punta roja, la ubicaríamos aquí donde dice que va a ser voltios, ohmios, que lo voy a medir son ohmios. Entonces vamos a medir aquí la punta roja y la punta negra en el común. Muy bien, ya teniendo nuestras dos puntas ubicadas, ahora ubicamos, entonces encendemos el equipo y lo ubicamos en donde, en la escala que necesitamos. Nosotros vamos a medir es ohmios, pero aquí está, resistencia, porque este aparatico, el multímetro, nos mide resistencia también. Entonces vamos y nos ubicamos allí. Bien, ya nos apareció acá en pantalla el símbolo de ohmios y también nos apareció algo que dice auto, o sea que él solito va a buscar la escala. Bien, según el código de colores de las resistencias, que eso es algo que si alguno ha visto un curso de electricidad o perdón, un curso de electrónica, pues se dará cuenta de que existe un código de colores. Si no lo han hecho, pues si algún día que lo hagan se lo van a encontrar. Bueno, pues este código de colores no es nada complicado, algo muy sencillo. Entonces en este código de colores dice que esta resistencia, por su código de colores, nos está indicando qué valor de resistencia tiene. Tiene por colores verde, azul y café, lo cual indica que verde en la primera 5, azul 6, café multiplica por 10, entonces nos daría 560 ohmios. Ese es el valor de esta resistencia por sus colores. Vamos a ver si la medición nos da lo mismo. Entonces 560 ohmios, medimos entre este punto y este punto. Correcto, mira, 0.552 kilo ohmios, que pasados a ohmios, es multiplicando por 1000, nos daría 551 ohmios. Muy bien, entonces la medición está correcta. No nos da los 560 por algo que se llama la tolerancia. Bueno, eso es algo que cuando se ve en el código de colores se darían cuenta de qué se trata. No nos interesa en el momento. Vamos a hacer la medición de la segunda resistencia. La segunda resistencia tiene por colores azul, gris, rojo. En este caso los números serían 6, 8 y multiplica por 100. O sea que en este caso tendríamos 6800 ohmios, o dicho de otra forma 6.8 kilo ohmios. Hagamos la medición a ver. Entonces tendríamos aquí entre este punto y este punto, correcto, 6.94 kilo ohmios. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí en pantalla? Kilo ohmios. Muy bien, ya tenemos entonces la segunda medición. Bien, aprovechémonos de esto y vamos a hacer más mediciones. ¿Como cuáles? Vamos a hacer esta medicioncita aquí de manera rápida, aprovechándonos de lo que tengo aquí. Vamos a hacer la medición de un diodo. O sea, vamos a medir lo que es semiconductores. Entonces voy a hacer la medición de un semiconductor aquí y ese semiconductor va a ser un diodo. Bueno, el diodo que voy a utilizar es un diodo que lo conocemos como el diodo LED. Aquí lo tenemos. Los diodos LED tienen por característica de que cuando ellos se conectan de manera directa, o sea, se les da polarización directa, inmediatamente el diodo enciende porque es diodo emisor de luz, es lo que traduce LED. Entonces este diodo emisor de luz, lo que vamos a hacer con él es que lo voy a polarizar aquí, voy a averiguar si efectivamente está correcto o no. Él tiene una pata más larga, que es el ánodo, y una pata más corta, que es el cátodo, o sea, un positivo y un negativo. En este caso entonces tendríamos la pata positiva, esta que tenemos aquí, y la pata negativa con esta que está acá.
Aprovechémonos del protoboard y coloquemos aquí entonces nuestro elementico y tendríamos aquí ya en esta primera instancia tendríamos nuestro diodo y haríamos lo propio con este señor del lado de acá. Colocaríamos entonces la escala, la ubicaríamos entonces ¿en dónde? La ubicaríamos en el semiconductor diodo, entonces lo pondremos aquí en el semiconductor diodo, ya en pantalla nos aparece lo que es el diodo y haríamos aquí nuestra medición. Recordemos que este es el ánodo y este es el cátodo. Entonces el positivo, ¿dónde lo hemos colocado? Entonces verifiquémoslo. El positivo es el más largo, está en la parte de arriba y el negativo está en la parte de abajo. Entonces si ustedes observan aquí en pantalla vemos que hay una medición. Bueno, esa medición debe cambiar si yo conecto positivo con positivo y negativo con negativo, positivo con positivo y negativo con negativo. Efectivamente cambia a 1.76, lo cual indica de que está conduciendo. En teoría debería iluminar el diodo, pero no ilumina. ¿Por qué? Porque nuestro multímetro, por ser un multímetro digital, pues la corriente que utiliza la batería, o sea, las pilas, porque él utiliza pilas, entonces las pilas que está utilizando como corriente la está consumiendo en su totalidad el circuito electrónico. Quien sí hace esa función de encenderlo es los multímetros análogos, porque ellos utilizan menor cantidad de corriente, ellos utilizan otro principio. ¿Sí? Esos son los de la agujita. Bueno, pero entonces en este caso, ¿cómo nos daríamos cuenta de que está bueno? Bueno, ya lo colocamos directamente y nos dio un valor. Ahora coloquémoslo inversamente. Inversamente, miren el valor que tenemos aquí, a ver si va a variar cuando lo conectemos acá. Ahí tengo la conexión hecha y no hubo ninguna variación. Hagamos el cambio nuevamente acá, este aquí y este acá, y efectivamente mira, hay un cambio. Bien, para que nos demos cuenta que efectivamente el diodo está bueno, pues voy a aprovecharme de lo que tenemos aquí y voy a hacer un pequeño circuitico. Voy a cambiar este señor de aquí y lo voy a ubicar entre este punto y este punto. Y voy a traer la batería y la voy a conectar allí. Bien, traemos nuestra batería. ¿Sí? Vamos a acomodarla por aquí, como este elemento acá, para que lo podamos ver. Entonces allí tendremos nuestra batería, tendremos aquí ya nuestro circuito y me voy a aprovechar de él. ¿De qué forma? Bueno, voy a colocar, este es el lado positivo de la batería, vamos a conectar nuestro lado positivo aquí y este lado positivo lo voy a conectar en este lado, esta resistencia. ¿Por qué voy a utilizar la resistencia? Porque la batería es de 12 voltios y un diodo, pues él conduce a partir de 0.7 voltios. Entonces la resistencia la estoy utilizando ¿para qué? Para que controle el paso de la corriente. Es una de las funciones que tienen los resistores. Y el lado negativo lo conectamos aquí a la batería y ese lado negativo lo vamos a poner aquí y efectivamente mira, el diodo debe encender, pero ahí está. Entonces ahí el diodo está encendido, apagado, encendido. Muy bien, no sé si lo alcanzamos a ver ahí en pantalla, creo que sí. Bien, con eso nos daríamos cuenta de que el diodo efectivamente está en perfectas condiciones. Vamos a hacer otra medición entonces. ¿Qué otra medición podemos hacer? Retiremos la batería. Retiremos, corramos aquí un poquito a un lado este y vamos a utilizar el mismo multímetro para hacer una medición de ¿qué? Una medición de capacitancia, porque este dispositivo es capaz de medir condensadores, medir la capacitancia que tiene. Bueno, ¿un condensador qué es? Un condensador es un aparatico como estos. Bueno, este aparatico que tenemos aquí es un condensador y es un condensador de tipo ¿qué? Polarizado. ¿Cómo así que es polarizado? Polarizado significa que tienen positivo y negativo. ¿Quién es el positivo? Bueno, el negativo es más fácil de ubicar. En el tarrito, miremos que hay una linecita que está pintada. Esa linecita me está indicando el negativo del dispositivo, entonces esta es la pata negativa. Por tanto, la otra será la positiva. Y ahora diríamos aquí de que este dispositivo, no sé si de pronto la cámara ahí lo alcanza a tomar, no, creo que es muy pequeña, vamos a ver si de pronto así de esta forma lo alcanza a ver. Bueno, el dispositivo dice que es de 1 microfaradio. No le alcanza a tomar muy bien, así creo que dice. Mira, es de 1 microfaradio a 50 voltios. Bien, entonces como es de 1 microfaradio, entonces vamos a medirlo. Punta positiva para arriba. Entonces hacia arriba y la negativa está hacia abajo. Muy bien. Entonces allí lo tengo. Y vamos a medir capacitancia con él. Nuevamente volvemos a colocar punta positiva y punta negativa. Pero la capacitancia, miren que se mide allí mismo donde están los diodos, ¿sí? Para medir los semiconductores. En este caso, ese semiconductor debe cambiar ahora. Como la capacitancia CX está en azul, pues funciona como en las calculadoras. Tendríamos que darle Shift. Si damos Shift, entonces ya nos cambió la capacitancia. Ahora sí vamos a medir la capacitancia de él. Dice que es de 1 microfaradio. Positivo, negativo. Positivo arriba, negativo abajo. Bien, empezó la medición. Mira, nos está dando 1.123 microfaradios y en su placa dice que es de 1 microfaradio.
Correcto, bien la medición. Vamos a hacer otra medición más, pero ya no con este dispositivo, porque este dispositivo no nos sirve para ello y yo lo voy a mostrar al principio. Entonces retiremos estos los elementos. Bien, vamos a hacer la otra medición que habíamos dicho inicialmente, y la vamos a hacer a través de este dispositivo que está aquí. Bueno, con este dispositivo lo que podemos hacer es una medición de otro semiconductor. En este caso el semiconductor con el que vamos a trabajar es con un transistor. Bueno, un transistor en un dispositivo como este. Bueno, no sé si de pronto la cámara lo alcance a captar allí, este transistor. A ver si de pronto la cámara lo alcanza a tomar. Bueno, si no lo alcanza a tomar, las letras son muy pequeñitas. Bueno, verifiquemos a ver. Parece que sí. No, bueno, no lo alcanza a tomar. Bueno, este dispositivo que tenemos aquí es un transistor. Es un transistor del tipo PNP y su nomenclatura es el 2N2222A. Es un transistor que en electrónica se utiliza mucho, es típico utilizarlo. ¿Qué sabemos de él? Bueno, en este momento lo que sabríamos sería el encapsulado, el tipo de encapsulado que tiene, que es un TO92, es el encapsulado que tiene, y fuera de eso tiene tres patas como todo transistor, tres pines, 1, 2 y 3 en este caso, y bueno, ya porque lo conozco, entonces diríamos que este es emisor, base y colector. Pero eso es lo que eso no lo dice quién, nos lo dice el multímetro es el que nos dice quién es la base, quién es el emisor y quién es el colector. Pero nos lo dice a través de qué, nos lo dice a través de este elementico que tenemos aquí. Este elementico que tenemos aquí es el que nos permite definir cuáles son los terminales del transistor. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es colocar nuestra perilla, deberíamos colocarla en donde está el HFE, lo que es la ganancia del transistor. Bueno, en un transistor como este, la ganancia típica de él es de 200. Si vamos a la datasheet, en el datasheet dice que la ganancia está en un rango de mínimo 100, máximo 300, lo cual dice que la ganancia típica es 200. Bueno, entonces, si nosotros conectamos este señor aquí, pues aquí, si lo conectamos en esta posición, así como está aquí, estaremos diciendo de que el primero es es emisor, base y colector, porque el transistor es un tipo NPN. En este caso, lo que está NPN. Bueno, como sabemos que es un tipo de NPN, porque también lo dicen los otros, entonces yo ya sé que la configuración de él es esta. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a cambiar aquí el selector y lo voy a llevar hasta el HFE. Listo, ahora sí, vamos a conectar nuestro transistor. Para que lo vean voy a hacerlo aquí cerca de la cámara. Voy a conectar aquí emisor, base, colector, lo que está, emisor, base y colector. Entonces el emisor aquí, base y el colector. Listo, cuando yo conecto, mira, efectivamente sobre la pantalla aparece un valor numérico que es de 192. ¿Qué significa ese 191, 192? La ganancia que el transistor tiene, y la ganancia típica es de 200, o sea, mínimo 100, máximo 300, está dentro del valor, correcto. Y aquí tendríamos la configuración del transistor. Efectivamente la configuración que le estamos viendo allí es las paticas, ¿verdad? Ahí están, así aparecen. Entonces diríamos que esto es emisor, base y colector. Bien, allí las tenemos. Entonces esa es la otra forma en cómo utilizar el multímetro. Bien, vamos a hacer una última medición, y esa última medición la vamos a hacer con respecto a la corriente alterna, ¿sí? Bueno, entonces primero vamos a medir una tensión alterna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar este dispositivo. Ya sabemos que este dispositivo que tenemos aquí es un toma corriente. Sabemos que en este toma corriente hay aproximadamente 120 voltios. Vamos a hacer la medición con este dispositivo y vamos a hacer la medición también con el otro dispositivo que tenemos. O sea, vamos a hacerla con ambos dispositivos. Bien, entonces la medición de voltaje ya sabemos que se hace en paralelo. Entonces vamos a ubicar primero nuestras puntas de cada uno. Entonces el común, voltios, ¿sí? Bueno, aquí está. Ahora vamos a ubicar la escala como segundo punto. Entonces en este caso vamos a medir voltaje en alterna. Entonces voltios de alterna. Tengo dos escalitas, 750 o 200. Como sabemos que aquí 120, entonces en la escala de 200. Muy bien. Y estaríamos prestos a hacer la medición. Y acá tendríamos también lo mismo para el otro. Colocaríamos el común y este. Bien, como ya tenemos ambos punticos, entonces sobre este también tenemos que hacer lo mismo. Vamos a ubicar qué cosa. Vamos a ubicar la escala. Lo que vamos a medir es voltios. Entonces, voltios. Esos voltios que vamos a medir no son de DC, sino que son de ¿qué? Son voltios de AC. Entonces en este caso vamos a cambiarlo a la ondita que tenemos ahí con Shift.
Bueno, aquí está, entonces son voltios de AC, ya tenemos entonces corriente alterna. Vamos a hacer entonces la medición de señal acá, ya sabemos que este es autorrango. Bueno, en la medición de este vamos a colocar entonces las punticas en paralelo. Indiferente, ya no se va a llamar positivo y negativo porque en corriente alterna tenemos es fase y neutro. Pero es indiferente si lo hacemos así o si lo hacemos así. Porque de las dos maneras, entonces voy a colocar este aquí y este enseguida. Muy bien, aquí ya nos apareció la medida. 122. Entre 122 y 122.5 está oscilando. Recordemos que es corriente alterna. Y lo mismo haríamos con este. Entonces colocaríamos aquí. Voy a hacerlo entonces ahora aquí al revés de este que está acá. Entonces aquí el rojo y aquí el negro. Muy bien. En el otro nos está dando 122.1 y 122. Está oscilando. Pero aquí tendríamos entonces el valor de ambos multímetros. Bien, y vamos a hacer una última medición, y esa última medición la vamos a hacer de corriente, pero corriente alterna, o sea, amperaje alterno. Ese amperaje pues lo voy a hacer no con este equipo, porque este equipo recordemos que nos mide voltios de corriente directa, voltios de corriente alterna, amperios de corriente directa, pero no mide amperios de corriente alterna. Entonces este equipo no nos va a servir. Bueno, retiremos entonces las puntas de estos señores, retiramos la lista, retiramos este equipo. Y voy a hacer una medición de corriente alterna, ¿sí? Con un dispositivo que es no es muy común, no es muy conocido, casi nadie conoce el dispositivo que voy a colocar sobre la mesa. Es un dispositivo que es alienígena, extraño para algunos. Bueno, mentira, es un dispositivo que todos tenemos en nuestras casas, ¿sí? Pero entonces sobre el que vamos a hacer, voy a hacer una medición de corriente de este bombillo. Bien, aquí tenemos nuestra clavija para colocarla, ¿sí? Algunos le dicen el enchufe. Entonces el enchufe, yo siempre lo he llamado una clavija, ¿sí? La clavija macho que tenemos allí. Y acá tenemos nuestro bombillo. Vamos a colocar aquí nuestro multímetro para hacer nuestra medición. Y vamos a ubicar entonces lo que son las puntas roja y la punta negra. Entonces tenemos punta negra y punta roja. Ahora, cuando hacemos una medición de corriente alterna, lo que hay que hacer es que el instrumento debe hacerse parte del circuito, o dicho de otra forma, debo cerrar el circuito con mi instrumento de medida. En este caso pues vamos a hacerlo tal cual como la norma lo indica. Vamos a colocar entonces estos camioncitos, vamos a colocar este negro, voy a colocarlo aquí y voy a conectar la punta negra con él. Bien. Y ahora voy a colocar la punta, este caimancito rojo aquí. Bien. Un momento. Voy a colocar este caimán aquí y vamos a colocar este lado de acá. Bien, allí tendríamos entonces nuestros dos puntos ya colocados. Y ahora debemos ubicar nuestro equipo. En nuestro equipo sí hay que hacer un pequeño cambio en este sí es un poco diferente. ¿En qué parte? Sobre todo en la parte de abajo. Vamos a mostrarlo acá. En la parte de abajo tengo que tener un poco de mayor cuidado. ¿Por qué? Porque resulta de que este equipo, para yo poder medir corriente, tengo que retirar esta punta de aquí. Que aquí me mide voltios, ohmios, milivoltios, frecuencia, capacitancia y diodos. Pero la corriente se mide en uno de estos dos. Aquí para medir corrientes pequeñas de 1000 amperios, aquí para medir una corriente máxima de 10 amperios. Entonces voy a colocar mi selector. Hago el cambio. Como yo no sé qué corriente se va a llevar, entonces lo voy a colocar en máxima escala, 10 amperios. Como lo puse en 10 amperios, el puntico verde es este que voy a utilizar. Entonces la punta roja debe venir allí. Entonces, punta roja. Listo, ya lo tenemos. Nos hace falta solamente hacer el cambio aquí de DC. No es en DC, es en corriente alterna. Bien, como ya lo tenemos en corriente alterna, vamos a hacer entonces la medición. Y ya tendríamos entonces nuestros elementos en disposición. Simplemente vamos a conectar. Miren la conexión. Efectivamente, la corriente que se nos está presentando en estos momentos es de 0.95 amperios de corriente alterna. Bien, eso sería todo por ahora. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima entrega. Muy amables.